Hace pocos minutos se confirmó que el jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, Jeffrey de Laurentiis, será quien entregará mañana en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba una carta del presidente Barack Obama dirigida a su homólogo Raúl Castro sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas y apertura de embajadas. Según informó la Cancillería cubana en un escueto comunicado oficial, el ministro interino de Relaciones Exteriores, Marcelino Medina, recibirá este miércoles a de Laurentiis, quien será el portavoz de la misiva de Obama a Castro. Vamos a establecer contacto en vivo desde nuestros estudios en Washington, D.C. con Miles Frechette, ex embajador de Estados Unidos en Colombia. Señor Frechette, siempre un gusto saludarlo. Muy buenas noches. Andrea Bernal habla con usted hasta ahora. Sí, buenas noches Andrea y Jesús, y un saludo para el canal de las Américas NTN 24. Gracias, señor Frechette. Han pasado varios meses desde que Cuba y Estados Unidos decidieron llegar a estos diálogos y restablecer relaciones diplomáticas. Sin embargo, siempre se puso el freno a las embajadas. Siempre decían que había que esperar a que pasara algo. ¿Qué pasó en este interín que motivó a Estados Unidos para que finalmente dijeran, ok, vamos a abrir estas embajadas? ¿A qué acuerdos reales se llegaron? Bueno, en primer lugar, Estados Unidos exigió a Cuba en las negociaciones que cualquier cubano tendría libre acceso a la embajada de Estados Unidos, como en cualquier otro país del mundo, de que los diplomáticos americanos podrían viajar por toda la isla sin impedimento por parte de las fuerzas de seguridad cubana, que no registrarían las valijas diplomáticas tampoco. Ahora, no sé si eso todo fue acordado. Sin duda, mañana el presidente anunciará cuáles de esas condiciones se han concretado. Yo creo que todas, pero vale la pena esperar que lo diga el propio presidente. Eso tomó un tiempo en Cuba, porque ellos no estaban listos realmente para ese tipo de apertura, el acceso a la embajada, el viaje de los diplomáticos americanos. Pero evidentemente, entre el primer anuncio y lo de mañana, pues finalmente Cuba dio la luz verde. Ahora, ex embajador Frechette, con las buenas noches. El problema está, y los críticos se han centrado ahí, en que en Cuba se sigue violando los derechos humanos, se sigue atacando a los disidentes, hay detenciones. En estos últimos 6 meses se han incrementado las detenciones, según denuncian los disidentes, no solamente en Cuba, sino también en Miami, en Estados Unidos. Entonces, mañana seguramente le van a llover muchas críticas al presidente Obama precisamente por eso, porque sería dar sin recibir. Bueno, mire, yo entiendo perfectamente las críticas. Yo comencé mi carrera en el Departamento de Estado trabajando en asuntos cubanos solo varios meses después de la crisis de los misiles del año 1962. Pero el presidente Obama ha sido muy claro desde el comienzo de que él y los otros diplomáticos americanos van a criticar la falta de derechos humanos en Cuba, y efectivamente lo han seguido haciendo. Hace pocos días el Departamento de Estado lanzó su informe anual sobre derechos humanos y le dio muy dura a Cuba por todas las detenciones, etcétera, etcétera, y eso seguirá. Gústele o no a los cubanos, esa es una de las condiciones. Es decir, Estados Unidos, el presidente Obama dijo muy claramente que Estados Unidos no podría entrar en este tipo de relación sin que Cuba entendiese que los Estados Unidos iba a seguir criticando la falta de derechos humanos en la isla, y efectivamente eso ya pasó en el primer informe sobre derechos humanos. Una pregunta adicional, señor Frechette. ¿Qué tanto peso tuvo que hayan sacado a Cuba de la lista de auspiciantes del terrorismo? ¿Qué tanto peso tuvo? ¿Eso fue definitivo? ¿Ayudó para que se llegara a lo que estamos hablando el día de hoy? Bueno, yo sí creo. Vamos al grano aquí. Por muchos años, evidentemente, Cuba era un patrocinador del terrorismo, es decir, darle dinero, entrenamiento a grupos armados en diferentes partes del mundo. Pero hace muchos años que ya Cuba
dijo públicamente que ya ese tipo de acción no seguiría, pero siguió Cuba en la lista de países terroristas. Así es que era un obstáculo simbólico. Ahora, ese obstáculo, los críticos de la política del presidente Obama están reclamando mucho, diciendo, bueno, ahí todavía se están violando derechos humanos, etcétera, etcétera, y el terrorismo también. Es decir, se refieren a la ayuda que Cuba le dio a las FARC, etcétera, etcétera. Pero el hecho es de que bajo las condiciones para nombrar un país como patrocinador del terrorismo, ya Cuba no reúne las condiciones. Sin embargo, los críticos de Cuba en el Congreso y en Estados Unidos siguen con esa apelación. Muy bien, le agradecemos a Miles Frechet, él es ex embajador de Estados Unidos en Colombia, por habernos acompañado aquí en el informativo de NTN 24. Muy amable por su tiempo, ex embajador. Muchas gracias. Buenas noches.